Mi esposo falleció y mi hija heredó la casa y $8 millones. A mí solo me quedó una cabaña vieja. Entonces me gritó delante de todos: «Vete a vivir con los cerdos, vieja pobre Díaz». Después lo que encontré en la cabaña la dejó en shock. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Cuando salimos de la oficina del abogado, el sol de primavera me pareció demasiado brillante, casi cruel. Caminamos en silencio hasta el coche. Yo estaba intentando ordenar mis pensamientos, pero Amanda se adelantó, abrió la puerta del lado del conductor y me miró con una expresión que me heló el corazón. Mamá dijo con voz firme: «Esta es mi casa ahora, y francamente creo que ha llegado el momento de que tengas tu propio espacio». Sus palabras fueron un golpe directo. Me quedé muda por unos segundos y solo pude preguntar: «¿Qué quieres decir con eso?». Ella no dudó un instante. «Te doy una semana para empacar tus cosas y marcharte». «Una semana», repetí sin poder creerlo. «Sí, mamá, una semana», respondió con una sonrisa fría. «Creo que es suficiente tiempo para que organices tus pertenencias. Además tienes la cabaña en Pine Creek, es perfecta para ti». Perfecta, pensé casi con ironía. Esa cabaña estaba en ruinas desde hacía años. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Amanda caminaba por la casa como si fuera una guardiana vigilando cada movimiento mío. Yo intentaba recoger mis cosas con calma, pero cada objeto que intentaba llevarme se convertía en una batalla. Cuando guardé las fotografías familiares en una caja, Amanda me las quitó de las manos y dijo: «Esas pertenecen a la casa». Cuando toqué el juego de porcelana que mi madre me había regalado, ella lo apartó con brusquedad. «Eso también se queda aquí». Me dolía más perder los recuerdos que perder las paredes. No era la porcelana lo que me arrancaba lágrimas, sino la idea de que mi propia hija me negaba incluso los pedazos de mi historia. Yo había sacrificado mi juventud para criarla y ahora me trataba como a una intrusa. Cada noche me encerraba en mi habitación intentando dormir entre cajas medio abiertas. Escuchaba el eco de sus pasos en el pasillo y sentía que ya no era bienvenida en mi propio hogar. En mis sueños volvía a ver a mi esposo sentado en la sala, sonriéndome como antes, y al despertar lo único que encontraba era la mirada dura de Amanda vigilando que no me llevara nada que ella considerara valioso. El último día llegó demasiado rápido. Mis maletas estaban listas, viejas y pesadas, llenas de ropa desgastada y un par de recuerdos que ella no quiso disputar porque los consideraba sin importancia. Me puse el abrigo que mi esposo me había comprado hacía muchos años y bajé las escaleras con pasos lentos. Amanda estaba en la puerta con los brazos cruzados. Su silencio fue peor que cualquier palabra. Salí de la casa que había sido mi mundo durante más de 2 décadas. Nadie salió a despedirme. Las ventanas permanecieron cerradas como si toda la vida compartida hubiera sido borrada de un plumazo. El aire era frío y la calle parecía más vacía que nunca. Cargué mis maletas al maletero de mi automóvil viejo y me quedé un instante mirando la fachada. Recordé cada cumpleaños, cada Navidad, cada noche de risa con mi esposo y mi hija pequeña. Todo había quedado reducido a un silencio pesado y a la certeza de que ya no pertenecía allí. Arranqué el motor con las manos temblorosas y mientras me alejaba vi el reflejo de Amanda en la ventana del salón. No movió la mano para despedirse. Simplemente se quedó allí, observando como si yo fuera una extraña que por fin abandonaba su territorio. La carretera hacia Pine Creek estaba solitaria y llena de baches. Conduje mi viejo automóvil hasta la cabaña que apenas recordaba. Cuando llegué el sol se estaba ocultando y la sombra del bosque hacía que todo pareciera más triste. La estructura estaba peor de lo que había imaginado. La pintura se descascaraba, las ventanas tenían grietas y el techo parecía inclinarse hacia un lado como si estuviera cansado de resistir. Entré empujando la puerta que chirrió como un lamento. El interior olía a humedad y polvo. No había electricidad, así que tuve que encender una vela que había encontrado en un cajón. La luz temblorosa iluminó paredes desnudas y un suelo lleno de manchas. Esa primera noche me acosté sobre una manta vieja en el suelo y miré las estrellas a través de un agujero en el techo. El frío se me metió en los huesos y lloré como no lo había hecho desde niña.
Los días siguientes se convirtieron en una rutina de supervivencia. Sin agua corriente tenía que caminar medio kilómetro hasta un pozo cercano cargando cubetas pesadas que lastimaban mis manos. Sin electricidad dependía de velas y de una linterna que encontré con las pilas casi agotadas. Mis dedos se llenaron de ampollas de tanto intentar arreglar pequeños desperfectos. El cuerpo me dolía, pero lo peor era el silencio que me rodeaba. Al tercer día sonó el teléfono. Era mi hermana Linda. Joyce, ¿es cierto lo que Amanda dice de que atacaste al abogado durante la lectura del testamento? Sentí un nudo en la garganta. No, Linda, eso es completamente falso. Pero ella dudó. Amanda parecía muy alterada. Cuando me llamó dijo que tenía miedo de ti. La llamada terminó con un silencio que pesó más que cualquier insulto. Luego fue mi cuñada Margaret quien me canceló el almuerzo de los viernes. Creo que necesitas tiempo para reflexionar, Joyce, me dijo con voz distante. Después mi prima Sara me habló con frialdad. Amanda dice que has estado bebiendo mucho desde la muerte de Robert. Tal vez deberías buscar ayuda profesional. Cada llamada era un golpe más. La imagen que Amanda construía sobre mí se expandía como veneno. Me senté en el suelo de la cabaña con el teléfono aún en la mano y comprendí que estaba quedando sola. No solo me habían quitado mi casa, y mis pertenencias ahora también me arrebataban mi reputación. La mujer que había dedicado su vida entera a la familia estaba siendo transformada en la villana de una historia inventada. Las noches eran las peores. Escuchaba los crujidos de la madera y el ulular del viento entrando por las rendijas. Mi estómago rugía porque la poca comida que llevaba apenas alcanzaba. Me envolvía en la manta y trataba de dormir, pero mi mente solo repetía las palabras frías de Amanda. Papá, sabía lo que hacía mamá, siempre fuiste una carga. Cada recuerdo de sacrificio se convertía en un puñal. Recordaba las noches en vela cuidándola cuando era niña, los uniformes escolares que cosí con mis propias manos, las horas extras que trabajé para que nunca le faltara nada. Y ahora la misma hija me acusaba ante la familia de ser una mujer amargada, codiciosa, inestable. La cabaña se convirtió en mi prisión y en mi refugio. Cada vez que caminaba hasta el pozo sentía el peso de la soledad. Cada vez que encendía una vela veía las sombras moverse como si se burlaran de mí. Pero dentro de ese dolor comenzó a crecer algo pequeño y fuerte, una determinación que no conocía. Si Amanda pensaba que me rendiría, estaba equivocada. Yo había sobrevivido a la pobreza, a la viudez y a la soledad. Podía resistir también a la traición de mi propia hija. No sabía aún cómo, pero intuía que en esas paredes viejas y en ese suelo crujiente se escondía una respuesta que lo cambiaría todo. Pasaron varios días en la cabaña y cada jornada parecía igual de gris. Me levantaba temprano para buscar agua en el pozo, limpiaba un poco el suelo y encendía velas al anochecer. El silencio era tan profundo que a veces creía escuchar los latidos de mi propio corazón. Una tarde, mientras intentaba reparar una de las tablas flojas del suelo, noté un espacio hueco. Me arrodillé y con paciencia aparté la madera astillada. Allí, cubierto de polvo y telarañas, descubrí un objeto metálico. Lo tomé con manos temblorosas y lo limpié con la manga de mi blusa. Era una llave antigua de hierro pesado con un diseño poco común. En el extremo tenía grabado un símbolo que reconocí de inmediato. Era el emblema familiar que mi esposo solía dibujar en algunos de sus documentos, una especie de inicial entrelazada con una pequeña estrella. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa llave no estaba allí por casualidad. La sostuve bajo la luz temblorosa de la vela y la observé con detenimiento. Tenía marcas de uso, como si hubiera abierto algo muchas veces, pero estaba en perfecto estado. ¿Qué podía ocultar mi esposo en este lugar olvidado? ¿Por qué había dejado ese objeto justo bajo el suelo de la cabaña que todos consideraban inútil? Me senté en el suelo de madera fría, con la llave en la mano. Por primera vez en semanas no sentí solo tristeza o rabia. Una chispa de esperanza prendió en mi pecho. Tal vez mi esposo había previsto lo que ahora estaba ocurriendo. Tal vez esta llave era una señal de que aún quedaba algo para mí, algo que Amanda no había logrado arrebatarme. La acaricié como si fuera un tesoro y la guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. El metal estaba frío contra mi piel, pero en mi corazón encendía un calor nuevo.
Sabía que esa llave no era un simple objeto. Era un mensaje oculto, un puente entre el pasado y el futuro. Esa noche no lloré. Esa noche me dormí imaginando cerraduras secretas, compartimentos escondidos y verdades que aún estaban por revelarse. En medio de las sombras de la cabaña abandonada, la pequeña llave brillaba en mi mente como una promesa. La mañana siguiente desperté con una sensación diferente. El aire frío entraba por las rendijas de la cabaña, pero mi corazón tenía un ritmo nuevo. Saqué la llave de hierro del bolsillo y la observé otra vez bajo la luz tenue. Era pesada, firme, como si me empujara a seguir buscándole un destino. Decidí revisar cada rincón de la cabaña con más atención. Empujé muebles viejos, levanté alfombras gastadas, recorrí con la mirada las paredes que mostraban grietas antiguas. Durante horas no hallé nada y la decepción empezó a crecer en mí. Pero cuando bajé al sótano, un lugar húmedo y oscuro que apenas había explorado, noté algo extraño. En una esquina cubierta por cajas polvorientas, descubrí un panel de madera diferente del resto. Golpeé con los nudillos y el sonido fue metálico. El corazón me dio un vuelco. Moví las cajas con esfuerzo y allí estaba una pequeña puerta de metal incrustada en la pared. La cerradura tenía el mismo emblema grabado que la llave. Con manos temblorosas acerqué el hierro y lo introduje. Giró con un chasquido perfecto, como si hubiera estado esperando solo ese momento. El metal cedió lentamente y la puerta se abrió revelando un compartimento oculto. Dentro encontré una caja de madera cuidadosamente cerrada y un paquete de documentos atados con una cinta descolorida. La caja era pequeña pero sólida y despedía un olor a cedro. La tomé con respeto y la coloqué sobre una mesa improvisada. Cuando la abrí, mis ojos se llenaron de lágrimas. Había cartas escritas a mano por mi esposo. Reconocí su caligrafía firme y clara. Una de ellas estaba dirigida a mí. Querida Joyce, decía la primera línea. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo y porque sabía que Amanda no sería justa contigo. Mis manos temblaban mientras recorría cada palabra. Sentía su voz acompañándome desde más allá del tiempo. Junto a la carta había papeles oficiales sellados, títulos de propiedad y contratos que no recordaba haber visto antes. No era solo un mensaje, era un legado cuidadosamente guardado. Guardé todo con delicadeza y volví a cerrar la puerta metálica. Me quedé sentada en el suelo húmedo del sótano, abrazando la caja contra mi pecho. Por primera vez desde la muerte de mi esposo sentí que no estaba sola. Él había pensado en mí, había dejado algo escondido en el único lugar donde Amanda nunca se molestaría en mirar. La cabaña, que parecía una condena, comenzaba a revelarse como un refugio lleno de secretos. Y yo sabía que lo que había encontrado era solo el comienzo. Esa noche encendí varias velas y me senté junto a la mesa con la caja de madera frente a mí. Mis manos temblaban no por miedo, sino por la mezcla de dolor y esperanza que bullía en mi pecho. Abrí la primera carta con cuidado y dejé que la voz de mi esposo regresara a través de cada palabra escrita. Querida Joyce, si lees esto, significa que ya no estoy a tu lado. Quiero que sepas que cada decisión que tomé fue para protegerte. Sé que Amanda es inteligente, pero también sé que su ambición puede consumirla. Por eso el testamento parece injusto, porque lo diseñé como una prueba. Tragué saliva con dificultad. Mis ojos recorrían las frases una y otra vez. Él había visto lo que yo me negaba a aceptar, que Amanda era capaz de traicionarme para quedarse con todo. Continuaba la carta. Necesitaba asegurarme de que tú, la mujer que me acompañó en cada sacrificio, fueras quien realmente heredara lo más importante. A Amanda le dejé la apariencia, la casa grande, el dinero visible. Pero a ti te dejo lo verdadero, lo que nadie podrá arrebatarte. Sentí un nudo en la garganta. Por un momento me vi reflejada en cada día de lucha compartida, en cada turno doble, en cada noche de desvelo. Él sabía quién había estado allí de verdad. Entre los papeles encontré un documento bancario con instrucciones precisas. Ve al banco con este sobre, decía una nota adjunta. Allí encontrarás lo que realmente te pertenece. No confíes en nadie más que en ti. La vela se consumía lentamente mientras yo apretaba el sobre entre mis manos. Comprendí que el aparente abandono en la lectura del testamento había sido una jugada calculada. No era que él me hubiera olvidado, era que quería poner a prueba mi fortaleza,
y sobre todo revelar la verdadera naturaleza de Amanda. Lloré en silencio no por tristeza, sino por una extraña mezcla de alivio y gratitud. No estaba desamparada. Mi esposo había pensado en mí más allá de la muerte. La cabaña no era un castigo, era la clave de un secreto mayor. Guardé la carta en mi pecho como si fuera un amuleto. Afuera el viento golpeaba las ventanas rotas, pero dentro de mí algo se encendía. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero ya no me sentía sola ni perdida. Ahora tenía un propósito claro y una ruta marcada. El primer paso sería ir al banco con esos documentos. Y yo estaba dispuesta a hacerlo aunque me temblaran las piernas, porque esa prueba, la última que mi esposo me había dejado, no la pensaba perder. A la mañana siguiente me puse el abrigo más grueso y guardé en el bolsillo interior el sobre con los documentos. Caminé hasta el automóvil con el corazón latiendo fuerte. Cada paso hacia el banco era un desafío, como si cargara no solo con papeles, sino con la memoria de mi esposo. El edificio del banco se levantaba solemne en medio de la ciudad. Crucé las puertas de vidrio y el eco de mis pasos resonó en el suelo de mármol. Un empleado joven me miró con amabilidad forzada y me preguntó en qué podía ayudarme. Entregué el sobre y expliqué que venía siguiendo las instrucciones de mi difunto esposo. Después de revisar los papeles, me condujo a una sala pequeña iluminada por una lámpara fría. El gerente del banco, un hombre mayor de traje oscuro, apareció con un manojo de llaves. Señora, dijo con voz grave, su esposo dejó registrada una caja de seguridad a su nombre. La tenemos desde hace muchos años. El corazón me dio un vuelco. El gerente abrió una puerta pesada de acero y entramos en una bóveda silenciosa. El olor a metal y a papel viejo llenaba el aire. Frente a mí, una caja de seguridad esperaba intacta. El gerente insertó la llave maestra y me entregó la mía, la que venía en el sobre. Con manos temblorosas la giré. La cerradura cedió con suavidad y la tapa se levantó revelando el contenido. Dentro había varios sobres sellados con el nombre de mi esposo, contratos de inversión cuidadosamente archivados, títulos de propiedad de terrenos que yo ni siquiera conocía y un cuaderno con cuentas bancarias. Me quedé sin aliento al leer las cifras escritas en aquellas páginas. Eran sumas que superaban con creces los 8 millones que Amanda había recibido. No se trataba de un pequeño ahorro, era una fortuna completa, el fruto de años de trabajo y visión. Todo estaba a mi nombre, como si mi esposo hubiera querido asegurar que nadie más pudiera reclamarlo. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Durante semanas me había sentido humillada, despojada, expulsada de mi propia vida. Y ahora, en aquella bóveda silenciosa, comprendía que en realidad había sido protegida. Mi esposo no me había abandonado, me había confiado lo más valioso de todo. Guardé los documentos en el bolso con cuidado reverente. El gerente me observaba en silencio, quizá adivinando lo que significaba aquel descubrimiento. Cuando salí del banco, el sol brillaba de otra manera. Ya no era cruel ni hiriente, era una promesa. Mientras Amanda gastaba el dinero visible en fiestas y lujos, yo sostenía en mis manos la verdadera herencia, y con ella la certeza de que la balanza estaba a punto de inclinarse a mi favor. Mientras yo regresaba de la bóveda con los documentos bien guardados en mi bolso, Amanda celebraba una de sus fiestas ruidosas en la casa familiar. Lo supe por una vecina que me llamó con voz cargada de lástima. Tu hija tiene la música tan fuerte que la calle entera parece un club nocturno, me dijo. Esa noche imaginé la escena con claridad. El jardín iluminado con guirnaldas, copas de vino caro, tintineando, risas superficiales flotando en el aire. Amanda caminando entre los invitados con vestidos de diseñador, mostrando la casa como si fuera un trofeo. Su voz presumida repitiendo que ahora ella era la dueña de todo. Mientras tanto, yo estaba sentada en una silla de madera junto a la mesa de la cabaña. La luz de una sola lámpara de queroseno iluminaba mis manos. En lugar de copas de cristal, tenía una taza de té barato. En lugar de invitados elegantes, me acompañaba el sonido del viento que se colaba por las rendijas. Pero había una diferencia que Amanda nunca sospecharía. Ella mostraba un poder aparente frágil como el cristal de sus copas. Yo guardaba un poder silencioso, sólido como el hierro de la llave que me había guiado hasta allí.
Entre mis papeles estaban los contratos y las cuentas que demostraban que la fortuna real me pertenecía. Miré a mi alrededor y vi la pintura descascarada, los muebles viejos, las paredes húmedas. Nada de eso importaba ya. En mi mente todo brillaba con otro color, porque sabía que pronto la verdad saldría a la luz. Cada vez que recordaba las risas de Amanda y sus amigos, me repetía a mí misma que era cuestión de tiempo. La vida me había puesto en la cabaña para descubrir el secreto, no para humillarme. Guardé los documentos en una caja resistente y los escondí bajo una tabla del suelo. Me prometí a mí misma que cuando llegara el momento, los presentaría en el lugar correcto delante de las personas que necesitaban escuchar la verdad. Esa noche me acosté en la cama improvisada con una calma nueva. Amanda seguía brillando en su mundo de lujo prestado. Yo, en cambio, comenzaba a brillar por dentro, y ese contraste sería la semilla de la caída de mi hija. Los días siguientes me dediqué a organizar cada uno de los documentos encontrados en la bóveda. Extendí papeles sobre la mesa de la cabaña como si fueran piezas de un rompecabezas. Había contratos de inversión, escrituras de terrenos y cartas firmadas por mi esposo que confirmaban mi derecho. No eran simples recuerdos, eran pruebas legales de un valor incalculable. Sabía que no podía enfrentar a Amanda sola. Necesitaba a alguien que hablara el mismo idioma frío de las leyes. Recordé a un viejo amigo de Robert, el abogado Herrera, un hombre discreto y de confianza. Lo llamé con voz temblorosa y aceptó verme en su despacho. Cuando llegué a su oficina, llevaba conmigo una carpeta gruesa. Se la entregué y me senté frente a él. Pasó más de una hora revisando cada documento en silencio, ajustándose las gafas de vez en cuando. Finalmente levantó la vista y me dijo: «Señora, esto cambia todo. Su esposo le dejó a usted la propiedad real y la mayoría de los activos. La herencia que recibió Amanda es solo una parte visible». Sentí un alivio que casi me hizo llorar. «¿Y ahora qué debemos hacer?», pregunté. Herrera me miró con calma. «Tenemos dos opciones: guardar silencio y dejar que Amanda se consuma con su arrogancia, o presentar esto en el tribunal y reclamar lo que le pertenece». No dudé ni un instante. Quiero que todo salga a la luz. Quiero recuperar lo que Robert quiso dejarme y quiero que Amanda entienda que no puede humillarme impunemente. El abogado asintió y comenzó a preparar la estrategia. Me explicó que necesitaríamos testigos, registros bancarios adicionales y una citación formal. Yo escuchaba con atención, sintiendo que recuperaba una parte de mí misma que había estado dormida demasiado tiempo. Al salir de la oficina llevaba la carpeta apretada contra mi pecho. En las calles de la ciudad la gente caminaba ajena a mi tormenta, pero dentro de mí había una fuerza nueva. Por primera vez, desde la lectura del testamento, no me sentía una víctima, sino una mujer con un plan. Esa noche regresé a la cabaña y guardé los documentos en un escondite seguro. Encendí una vela y me miré en un espejo rajado. La mujer reflejada ya no era la viuda expulsada de su casa. Era alguien lista para luchar con la verdad en la mano. Mientras Amanda seguía gastando dinero en fiestas y vestidos, yo estaba armando la única fiesta que de verdad importaba, la que se celebraría en un tribunal con las leyes como testigos y con la verdad como invitada de honor. Amanda organizó una gran reunión en la casa familiar para celebrar lo que ella llamaba su triunfo. El jardín estaba lleno de luces, las mesas cubiertas con manteles blancos y copas de vino caro. Los invitados reían, brindaban y la aplaudían como si fuera la reina de todo aquello. Llegué sin anunciarme. Caminé con paso firme por la entrada principal. El murmullo de los invitados se apagó poco a poco al verme. Algunos se miraron entre sí, sorprendidos de que yo tuviera el valor de presentarme. Amanda me recibió en el centro del salón con una copa en la mano. Su sonrisa se torció en un gesto de desprecio. «Mamá, ¿qué haces aquí? No estás invitada». Respiré hondo y saqué de mi bolso la carpeta con los documentos. «No vengo a pedir permiso. Vengo a mostrar la verdad». Los murmullos crecieron. Coloqué la carta de Robert sobre la mesa principal y la abrí para que todos pudieran verla. «¿Reconocen esta letra?», pregunté. Varias cabezas asintieron. Era inconfundible. La voz de mi esposo parecía resonar en cada palabra escrita para mí. Amanda intentó arrebatarme la hoja, pero la retiré con firmeza. «Este es el testamento verdadero.
la herencia que él quiso para mí. Contratos, escrituras y cuentas a mi nombre. Todo lo que construimos juntos me pertenece. Los invitados se quedaron en silencio. Amanda se puso pálida y luego estalló en gritos. «Es falso», gritó. «Mi madre está loca. Quiere robarme lo que es mío». El abogado Herrera, que había llegado conmigo, levantó la voz. «Todos estos documentos están certificados por el banco y por notarios. Son auténticos y legales». Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados apartaron la mirada de Amanda como si de repente vieran en ella a una extraña. Yo me mantuve erguida con la frente en alto mientras Amanda temblaba de rabia e impotencia. No era solo un enfrentamiento de papeles. Era el momento de recuperar mi voz, de demostrar que no estaba derrotada. En el lugar donde Amanda había querido humillarme, ahora era yo quien sostenía la verdad. El escándalo de aquella noche no tardó en llegar a oídos de todos. Las miradas de los invitados fueron el primer juicio, pero lo verdadero ocurrió días después en la sala del tribunal. Amanda llegó acompañada de un abogado joven y arrogante. Se sentó con el mentón en alto como si aún tuviera la victoria en la palma de la mano. Yo, en cambio, me presenté con Herrera y con la carpeta de documentos que mi esposo había guardado para mí. El juez revisó cada papel con paciencia. Escuchó los argumentos de Amanda, que repetía una y otra vez que yo estaba confundida, que seguramente había manipulado documentos viejos. Pero cuando Herrera presentó las certificaciones del banco y las firmas notariales, el rostro del juez se endureció. «Señora», dijo mirando a Amanda, «lo que usted recibió fue solo una parte de la herencia. La documentación demuestra de manera inequívoca que la mayor parte de los bienes y cuentas pertenecen legalmente a su madre». Un murmullo recorrió la sala. Amanda se puso roja de furia y trató de levantarse, pero el juez golpeó la mesa con firmeza. «Esta corte dicta que la propiedad de la casa y los activos descritos en estos documentos corresponden a la señora Joyce. Usted pierde cualquier derecho de administración». Sentí como mis pulmones se llenaban de aire por primera vez en semanas. Amanda, en cambio, se desplomó en su asiento con los ojos brillantes de rabia y vergüenza. Miré a mi alrededor y vi a algunos familiares que habían dudado de mí inclinar la cabeza como pidiendo perdón sin palabras. Cuando salí del tribunal, la luz del día me pareció distinta. No era la mujer derrotada que había abandonado la casa con 2 maletas viejas. Ahora era la dueña legítima de mi hogar, respaldada por la justicia y por la memoria de mi esposo. La mesa había girado. Amanda había perdido lo que más valoraba, el control. Y yo había recuperado no solo la casa, sino mi dignidad. Volver a la casa después de la sentencia fue como cruzar el umbral de un sueño. La puerta que un día se cerró con desprecio, ahora se abría para recibirme con dignidad. Caminé despacio por el vestíbulo y acaricié las paredes que guardaban tantas memorias. Cada rincón hablaba de mi esposo, de nuestras risas, de las lágrimas compartidas, de las navidades en familia. No era la misma mujer que había salido semanas atrás cargando 2 maletas viejas bajo la mirada fría de Amanda. Aquella Joyce había sido humillada, despojada y abandonada. La mujer que ahora cruzaba el salón era distinta. Era alguien que había resistido la soledad, había sobrevivido a la mentira y había recuperado lo que le pertenecía. Recorrí las habitaciones en silencio. En la sala encendí la chimenea no para espantar el frío, sino para sentir el calor de un nuevo comienzo. En la cocina puse agua a hervir, recordando que no era la grandeza de los objetos lo que hacía un hogar, sino el respeto y el amor que se compartían dentro. Pensé en Amanda. No sentía triunfo ni venganza, solo una tristeza serena. Había perdido algo mucho más valioso que una herencia, había perdido la confianza de su madre y la memoria limpia de su padre. El dinero se puede recuperar, la dignidad no. Me senté en el sillón preferido de Robert y abrí la carta una vez más. Sus palabras parecían abrazarme desde el papel. Sonreí con lágrimas en los ojos. Había cumplido su última voluntad, demostrar que la verdadera fortaleza no se mide en millones, sino en la capacidad de resistir y levantarse. Miré por la ventana y vi cómo el sol bañaba el jardín. Respiré hondo y sentí la paz regresar a mi corazón. Ya no era la viuda expulsada ni la madre humillada. Era la dueña de mi destino, la mujer que se había levantado de las cenizas con la frente en alto. Y entendí la lección más importante de todas.
El amor verdadero no se mide en herencias, sino en respeto. Solo cuando una mujer aprende a defender su dignidad puede vivir en plenitud.